Bueno, tenemos aquí nada más y nada menos que a Coqui Morelli, escribe en Expreso, escribe en Café Viena también, que es un medio digital que la está rompiendo. Está con una lectura brava de todo tipo de personas, pero generalmente la gente que le gusta el análisis, el mundo intelectual. Coqui, muchos lo conocen, lo han visto en sus columnas, y para nosotros es un gusto tenerte. Gracias, Coqui, por venir. A ti, Claudio, encantado, mucho gusto. Espectacular. Muchas gracias por la invitación. Y gracias por levantarte temprano también. No, Eres tempranero también. Sí. Ok, Coqui, cuéntanos. Hoy 27, ¿no? ¿Cómo estás mirando la situación en general, ¿no? O sea, más que ir al detalle, porque cada día cambian las noticias, ¿no? Pero, como decía mi profesor, siempre es lo mismo, ¿no? O sea, es el mismo tallarín, ¿no? Con diferente salsa, ¿no? El presidente cambia la salsa, el otro día el congresista le pone otra salsa, pero el tallarín es el mismo, ¿no? Entonces, háblanos de manera, digamos, general, porque si no vamos a entrar en el chisme político y no quisiera entrar en eso contigo, una persona tan bien ilustrada. ¿Cómo tú ves la situación del Perú y de Latinoamérica con respecto a la política y la ideología, por favor? Es un momento crítico, Claudio, en la región, en Sudamérica en particular, en el mundo en general, pero en Sudamérica en particular, porque, verás, con un poco de perspectiva histórica podemos entender lo que está mejor. En el año 59 comenzó un giro muy importante en la historia de América Latina a propósito de la captura del poder en La Habana por Fidel Castro. El castrismo ha estado presente desde entonces, nos guste o no, en la vida de América del Sur. Y el objetivo desde un principio, desde el primer día, en el caso de Fidel, y fíjate que me consta porque siendo yo muy niño, mi padre me sacó de la cama el 1 de enero del 59, en la República Dominicana, donde mi padre era diplomático peruano. Ajá. Y me hizo escuchar un programa de radio. A la 1 de la mañana, yo un 1 de enero, un chico de 8 años, como comprenderá, estaba medio dormido, pero igual lo escuché bien. Era Fidel Castro el día que tomó el poder en La Habana. ¿Te acuerdas? ¡Qué increíble! Y como nosotros vivíamos ahí en ese tiempo... ¿Pero te soplaste todo el discurso de 6 horas o qué? Me soplé todo el rollo y me llamó la atención algunas cosas, por supuesto, desde el punto de vista de niño, ¿no? Decía Fidel cosas como... Y ahora les voy a leer unas estadísticas sobre la producción de azúcar. Y silencio total. Y de pronto unos ruidos. Oye, chico, ¿dónde tú me has puesto esos papeles? Porque es muy simpático, pues. Era muy simpático Fidel. Pero el problema es que desde un principio... Bueno, para un niño ese tipo de cosas yo generaba lo recuerdo bien, atención, claro. Y mi padre me dijo, escucha bien esto porque te vas a acordar toda tu vida. Y así ha sido. Ajá. Pero desde un principio Fidel tenía el objetivo de apoderarse del petróleo de Venezuela. Ajá. ¿Lo dijo en su discurso o tú después lo has analizado? Después uno se da cuenta que ese era el castrismo. O sea, es el amor al dinero. Sí. La raíz de todos los males, como dice la Biblia. Al poder del dinero. Bueno, al poder. Petróleo es dinero, ¿no? Claro, el oro negro. Y desde luego lo intentó de muchas formas, lo que entonces llamaron la exportación del castrismo a América Latina. Lo intentó en Bolivia, recordarás, con el Che Guevara. Lo intentó en Chile, con Allende. Lo intentó después en Argentina, en Uruguay, con los montoneros, los tupamaros. Lo intentó en el Perú, con Velasco. Lo intentó de mil formas, hasta que finalmente logró, con Chávez, apoderarse del petróleo de Venezuela. El petróleo es una herramienta poderosísima, porque hizo depender a todo Centroamérica y a todos los votos de la OEA de los préstamos, regalos, concesiones en petróleo a todos estos países que no tienen fuente de energía propia. Los puso de rodillas, Claudio. Y entonces, con los años, esto no hizo sino empeorar. Bien, ahora, han pasado tanto tiempo, ¿no? Y lo que ocurre hoy día, Claudio, como sabemos, es que ya se ve llegar el momento en que La Habana va a perder el control del petróleo de Venezuela. Eso va a suceder. Pero La Habana ahorita, hasta donde estamos analizando, está desde su equipo de inteligencia metiéndose en todos los países de Latinoamérica. Por eso, a eso iba. El problema es que esto no ha acabado acá. Porque ya que ven perderse la fuente de sus ingresos y la fuente de su poder económico y político,
Los aliados de La Habana, de Caracas, del Foro de Sao Paulo, de La Paz, han decidido que hay un nuevo lugar en el América del Sur que es la fuente de la riqueza y del poder económico y político en el siglo XXI. Y ese lugar está en el Perú, Claudio, en el sur. O sea que La Habana le está tirando ojo al Perú ahora. Clarísimamente. No tanto por el petróleo, sino por el oro. Que tenemos oro, el litio, cordilleras de oro, ¿no? El oro, el litio, el cobre. Mira, para fabricar un auto eléctrico necesitas 3 veces más cobre que para fabricar un auto de hoy. Para fabricar un auto eléctrico necesitas baterías que son de litio. Si nosotros tenemos el cobre y el litio. Tenemos los dos. Los chilenos también, en el norte, pegado a, ¿no? Los bolivianos también, ¿no es cierto? Pero hay una riqueza gigantesca aquí. Y donde está el oro, los políticos le ponen el ojo, ¿no? Por supuesto. Entonces, le han puesto el ojo al sur del Perú. Que fue también, recuerda, hace 200 años el lugar donde terminó la gesta de la libertad de América del Sur. Me temo, Claudio, que lo que vamos a ver en los próximos años es otra gesta libertaria para impedir que el estatismo, como tú bien decías hace un momento, se haga cargo de la explotación del litio, del oro, del cobre, para sus fines, coartando la libertad y la vida. ¿Qué países están realmente interesados en todos tus análisis y estudios? Yo sé que lees bastante. ¿Qué países están interesados en ese cobre, en ese litio, en esa nueva mina de claro, oro, vamos a decirlo? Hay una, por así decir, hay una mesa de póker mundial, global, en la cual se sientan muy pocos jugadores, que son los que se disputan, apuestan, ganan, pierden, se disputan el control de los recursos naturales globales para el siglo entero. Ya sabemos, los jugadores que se sientan en esa mesa son gente de mucho poder. Estados Unidos, China, Japón, algunos países europeos, Rusia. Entonces, esos son los jugadores que están atrás del tema del litio, el oro. Entonces, van a instrumentar lo que esté a su alcance para conseguirse gobiernos amigos. ¿Qué tipo de ideología les conviene que tengan los congresos y los presidentes a esos jugadores del póker internacional? Bueno, obviamente el estatismo es una pieza clave en el asunto. Porque nosotros hemos heredado pues la ley romana que dice que el Estado es el dueño de los recursos del subsuelo. Por lo tanto, es el Estado el dueño del petróleo, es el Estado el dueño del litio, del oro, del cobre, y lo concesiona a empresas privadas. Pero mañana podría no concesionarlo, ¿no es cierto? Y decir, no, yo no voy a darle eso a una empresa privada, lo voy a hacer yo mismo. Y ahí es donde nacen los problemas, porque como ya sabemos, en el Perú hemos experimentado todo eso y mira dónde terminamos, ¿no? En la miseria. ¿Tú estás de acuerdo como muchos liberales hablamos, que la propiedad del subsuelo y las riquezas estén en manos de las comunidades? O sea, las comunidades sean dueñas del subsuelo. ¿O tú has analizado lo de Hernando de Soto, que dice no importa realmente ser dueño del subsuelo, pero sí de la superficie, ¿no? Porque Hernando me dice, tú para llegar a la yema y a la clara tienes que romper el cascarón. Así es. Entonces Hernando de Soto dice, primero formalicemos el hecho del cascarón, dándoles la propiedad a las comunidades del cascarón, y eso les va a dar autoridad, ¿no?, sobre lo que está abajo. Yo no creo tal cosa, por más que él es uno de nuestros influencers, como le dicen a los liberales. Yo creo que desvirtúa la justicia y el derecho. El derecho para mí es que ellos son dueños de lo que está bajo sus pies y también de la superficie. Bueno, ¿qué piensas tú? Bueno, es un tema complejo, pero básicamente hay dos modelos posibles. El modelo de Estados Unidos, que es único en el mundo, le da la propiedad al dueño del suelo, hasta abajo. O sea, desde el cielo hasta el infierno, como se dice. Más o menos. Y entonces persona que encuentra, no sé, pues en el patio de su casa petróleo, entonces él personalmente llama a la empresa directamente y firma un contrato con ella. El Estado ni se mete ahí, excepto por los impuestos y el tema ambiental. Sí se mete, ese es el asunto. Cuando uno lo mira más de cerca, sí se mete, ¿no? Bueno, pero antes no era así, ¿no? Antes no era así, pero... En el tiempo de la familia Ingalls, ¿no era así?
pero en el estatismo gana terreno en todas partes. No, bueno, es que el socialismo ha sido muy fuerte. Claro, entonces el estatismo en Estados Unidos también tiene ¿Cómo es que le creímos a estos mentirosos? Pues nos han engañado. Bueno, entonces lo que De Soto dice es una cosa práctica, tiene su razón, que es que lo que está debajo del suelo, el oro, el petróleo, lo que fuere, tiene un valor de mercado global. Ajá. Porque eso se cotiza en la bolsa de Londres o de Nueva York o de Toronto, ¿no? Ajá. En cambio, la tierra que está encima no tiene un valor de mercado, sino en el mercadito local, donde obviamente un precio no se puede formar. Claro, viene el empresario y le dice, te doy por te doy tu 2 tierra, soles por el metro cuadrado. por tu tierra. Claro, te doy 2 soles por el metro cuadrado. Y después cuando empiezan a extraer se sienten estafados. Claro, lógico, con mucha razón. Entonces, claro, le venden la tierra, pero luego le vende además la posición en la comunidad, le vende también y le dice, oye, pero el convenio 169 me tienes que hacer casita en otra parte. Ajá. Y entonces la suma de todas estas cosas. El otro día, por ejemplo, un gran minero peruano, amigo mío, me decía, he tenido que comprar 5 veces la misma propiedad. Claro, no le digo, no me extraña, porque ustedes no están haciendo lo que tienen que hacer. Claro, no le dieron el verdadero justiprecio. Claro. Y ese es el tema del empresario también. Pero no es por maldad. Estos capitalistas de amigotes son medios vivachos. Sí, pues, lo son. Se quieren aprovechar de nuestros campesinos, lo son. Pero fíjate una cosa que es muy importante. No le ha dado el justiprecio porque no tiene la menor idea de cuál es el precio. Entonces le da lo menos que puede. No, pero el empresario sí sabe, por favor. Sabe lo que vale lo que está abajo. Desde el satélite, ya hizo sus cuentas, cuánto es lo que va a sacar. Ok, pero no hay forma de ponerse de acuerdo en un contrato razonable si es que tú no tienes la referente de un precio. Ese es el problema. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Dice De Soto. Tienes que tomar la superficie y llevarla al mismo mercado global donde se cotiza lo que está abajo. Para que el mercado global lo cotice. Así es, para que el precio, no es que la empresa va a decir el precio, no es que el dueño o el poseedor o el que controla la tierra va a decir el precio, no es que el Estado va a decir el precio, sino que el mercado va a decir el precio. O sea, así como el empresario va y chequea y dice cuánto oro hay abajo y todo, y lo valoriza exteriormente, también el dueño de la superficie se va y le dice, valorízame también. Eso es. Y ahí yo te voy a decir cuánto te voy a vender. Eso es, exactamente. Entonces, eso tiene la ventaja siguiente, Claudio, que es que en el momento en que eso tiene un precio de mercado global, en tu celular puedes ver no solamente cuánto valen las acciones de la empresa que explota lo que está abajo, sino cuánto valen las acciones de la tierra que está encima. Claro. Y entonces el dueño de eso, de la tierra, dirá, oye, el precio de lo que está abajo evoluciona del mismo modo que el precio de lo que está arriba. O sea, si yo bloqueo la producción, ambos nos caemos. Ya. Y si ayudo y colaboro, ambos subimos. Entonces se acabaron los conflictos, pues. Y te hago una pregunta, ¿y la propiedad del subsuelo seguiría perteneciendo, según Hernández Soto, al Estado? Al Estado. Bueno, ahí es donde Ahí es donde yo sé que tú piensas de otro modo y en buena hora. Es decir, hay un debate que espero tiene que en el tener Congreso, lugar. Los nuevos congresistas tipo Eric Keckling hablen de estas cosas. Ahí está. Este Congreso que viene de año y medio es el que va a debería debatir este asunto de fondo y no formalidades, que son también necesarias. Hay cambios que hacer en la Constitución, Claudio. Mira, la Constitución del 93 fue una Constitución muy buena, sobre todo en el capítulo económico, basado en el principio de que la iniciativa privada es libre, así dice, y Dios quiera que eso nunca se cambie. Pero el capítulo político tiene defectos que nunca fueron bien corregidos. Ahora quiero que me cuentes después de la pausa esos defectos y quiero hablar otro temita contigo sobre la maquinaria internacional y lo que quieren de nuestro país y de Latinoamérica. Estamos con Coqui Morelli conversando sobre este preciado país que ahora internacionalmente está siendo deseado por aquellos que gobiernan. Te corté en un punto, ¿te acuerdas? Sí. Termínalo, por favor, y luego te quiero hacer una pregunta importante. Decía que hay cambios que hacer en el capítulo político de la Constitución, porque desgraciadamente, Claudio, el equilibrio de poderes en el Perú no existe. La gente parte del supuesto de que eso existe y que por lo tanto, no, la verdad es que no existe. No existe y puedo argumentar largo sobre demostrar por qué es así. En esencia te puedo dar, sin embargo, un pequeño ejemplo para ilustrar el caso. Ocurrió hace algunos años atrás cuando vino de visita al Congreso una diputada mexicana, Beatriz Paredes, personaje importante del PRI. Yo fui a su conferencia
le pregunté, señora, dicen acá que el presidente mexicano es un rey, pero yo no sé si eso es verdad. Así que necesito hacerle 3 preguntitas para saber si es cierto. 3 nada más, chiquitas. Ya me dijo, ¿cómo no? Entonces yo le dije, dígame, ¿cómo se vaca el presidente en México? Porque acá, sepa usted, lo vacan con 2/3 de la única cámara. Segundo, ¿cómo se censura a un ministro en México? Aunque en México no hay ministros sino secretarios. Porque acá censuran a un ministro con la mitad de los votos de la única cámara. Todos los días. 3, ¿cómo se insiste en México en una ley observada por el gobierno, por el Poder Ejecutivo? ¿Cómo insiste el Congreso? Porque acá, una vez más, le dije, el Congreso insiste con la mitad de los votos de la única Cámara. Insiste todos los días y gana siempre. ¿Qué contestó? Y me contestó lo siguiente, pues mire, al presidente mexicano no lo vaca nadie, eso no existe en la Constitución. Un monarca. Va uno. Un monarca. Un monarca. Va uno. No lo saca nadie. Segundo, como usted dice, en México no hay ministros, hay secretarios. Entonces los nombra el presidente, los vota el presidente y no los puede el Congreso ni invitar. Están los virreyes, los virreyes. Ya le digo, van 2. Tercero, ¿cómo es la insistencia del Congreso en una ley observada por el Ejecutivo? Ah, sí, eso sí hay. Pero para poder insistir el Congreso en una ley observada, bien raro. Se necesita 2/3 de la Cámara de Diputados, 2/3 del Senado. Eso no ocurre nunca. O sea, se han entornillado en el poder de tal manera con las leyes. Claro, pero fíjate, lo que yo le dije, allá usted ve, señora, en México manda el Poder Ejecutivo, acá manda el Congreso, señora. No se deje engañar, porque el pueblo peruano está engañado a ese respecto. Piensa que este es un lugar donde el presidente tiene un enorme poder. No es verdad. El que tiene el enorme poder es el Congreso. Y esa es la causa del desbarajuste en el que estamos. Bueno, esto me ayuda a hacerte la pregunta. Dime. Si el Congreso tuviese, como dice la Constitución peruana, el primer poder del Estado. Ese es el problema. Ok. ¿Por qué Vizcarra lo ha cerrado a su antojo? Segundo, ¿debería las fuerzas... Es una pregunta que yo me estoy haciendo. ¿Deberían las Fuerzas Armadas siempre depender del presidente? ¿No debería las Fuerzas Armadas moverse por firma de los 2 poderes? Porque imagínate, ¿qué va a hacer el Congreso? Si el presidente se sienta con todos los militares, el Congreso se tiene que ir a su casa, a menos que se quiera enfrentar en una bronca ahí con el ejército, ¿no? No debería, o sea, yo creo que si el primer poder del Estado es el Congreso, no estoy diciendo que la policía y las Fuerzas Armadas dependan del Congreso, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que debería haber firma de los 2 poderes para estos casos de si hay cierre del Congreso, si hay disolución o no. ¿Por qué? Porque si no, hermano, o sea, me voy a poner en el caso, mañana entro yo, los rojos toman el Congreso y lo cierro también, me junto con los militares y lo cierro. Y entonces Fujimori, Vizcarra, el otro. Entonces esto es un pandemonio. Todo el mundo hace lo que le da la gana con la fuerza de las armas, ¿no? Qué interesante pregunta la tuya. No, la verdad, no se me había ocurrido nunca pensar en esa posibilidad. Bueno, ¿sabes dónde se me ocurrió? Hoy día con un taxista. Para que vean que los taxistas... están enterados de todo, estamos hablando y salió la idea, ¿no? Por supuesto, no, los peruanos son así. Los taxistas más educados del mundo, así como es. no encuentran chamba en otra ¿Y sabes cosa? qué? El taxista era venezolano. Mira tú. O sea, él la está viviendo en carne propia, pues. Ya lo creo. Entonces, mira, a tu pregunta. Dejemos un ratito de lado la cuestión de la Fuerza Armada. Pero no me la dejes. No. Pero si no, en la próxima te pregunto. Te repregunto a mi vez. ¿No sería mejor pensar también que los jueces deberían ser nombrados de ese modo? Porque fíjate. Ok. Fíjate qué interesante. Justicia. ¿Qué sucede? Pero ahí la democracia no siempre es inteligente, pues, ¿no? Ah, bueno, ahí está la cuestión, pues. O sea, ahí los jueces tienen que ser gente muy proba. Tú me decías, ¿no? El Congreso... ser half and half, ¿no? Mitad. Bueno, tú me decías, el Congreso es el primer poder del Estado. Es así, pero no debería ser así. Ese es el punto. ¿Cómo debería ser? Debería haber equilibrio de poderes. Y el drama es que en el Perú el equilibrio de poderes se ha roto, si es que alguna vez existió, la verdad. En mi juicio... Dicen algunos analistas que república jamás existió. Eso es lo que pienso yo. O sea que desde el nacimiento del Perú, 200 años atrás, hubo una falla en la arquitectura de nuestra democracia, que es la que causa estas
perpetua recaída y recaída en el autoritarismo, que luego te lleva de regreso a una democracia insuficiente. Claro. Entonces, desde 1812, que se estableció, digamos, la República con las Cortes de Cádiz y todo esto, hubieron principios, ¿no? Fundamentos, inclusive la primera Constitución del Perú, creo que fue 1823. Era más de un corte liberal, ¿no? Totalmente liberal. Sí, bueno, aunque no liberal, permitían otras religiones y otras cosas, pero desde ese momento yo siento que la aristocracia, ¿no? Que empieza desde el Club de la Unión, no sé si tú eres socio del Club de la Unión, no quiero faltar el respeto, pero la aristocracia de los apellidotes que se sientan desde hace muchos años ahí en el Club de la Unión y todo, han manejado el Perú usando somos una república, que somos democráticos, o sea, usan esas palabras que tienen un verdadero sentido, ¿no? Cuando uno las analiza, pero estos señores los usan populistamente y yo creo, y desmiénteme o dame la razón y lo discutimos, usan todos estos temas para finalmente agarrarse el poder. Sí, pues. Y desde el poder controlar los países. Y ahí yo quiero saltar mi pregunta hacia el estatismo mundial que viene desde la ONU. ¿Por qué? Porque si tú me dices que hay países que están jugando póker, ¿no? Con nuestras naciones y sus riquezas, y los pueblos están empobrecidos, entonces tenemos que entender que hay un monstruo nacional e internacional, solventado por las transnacionales, y que ponen y sacan a los presidentes, y que controlan los países con sus reglamentaciones, y empobrecen a las naciones. Eso ha sido mi despertar en estos 8 años. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Estoy en lo cierto? No. ¿O es como para escribir un libro de ciencia ficción? No, yo creo que mucho de cierto hay en lo que dices y falta mucho saber cómo exactamente funciona. Pero, si tú eres un país con un mal equilibrio de poderes, como en nuestro caso, eres vulnerable a esa infección, a ese virus que te va a atacar y se va a apoderar de las cosas porque tienes una mala arquitectura de relación. Vuelvo al punto para terminar con lo que antes decía. El Perú es el único país, Claudio, en América donde los jueces se nombran a sí mismos. Eso no existe en ninguna parte. Y se protegen también con sus leyes. ¿Cómo crees que hemos llegado a la situación que hemos visto? Los jueces se nombran a sí mismos porque caímos en un error, pero craso. Pues, como había conflicto mal equilibrado entre el Ejecutivo y el Legislativo, entre el Congreso y el Gobierno, entre la oposición y el Gobierno, entonces se creyó ingenuamente que la solución era buscarse un árbitro y convirtieron al Poder Judicial en el árbitro de los problemas políticos. Eso es una barbarie. Claro, porque inclusive la justicia tiene que estar por encima de todo, ¿no? Por en el supuesto. pueblo de Israel Así es. No había ni monarquía ni poder legislativo, había judicatura, o sea, los jueces eran los que gobernaban el asunto. Pero tampoco es bueno, porque lo correcto es el equilibrio de la poderes. república, como Así tú es. dices. Entonces, digamos, lo que ocurrió fue que a alguien se le ocurrió la idea que le pareció ingeniosa, de decir, entonces para evitar la politización de los jueces, hay que crear un organismo separado que se va a llamar el Consejo Nacional de Magistratura, para que ellos nombren a todos los jueces, desde los supremos hasta el más humilde. Ya, eso hay que cambiarlo. Eso no se ha cambiado. Pero tendría que entrar entonces el Congreso y el pueblo a elegirlos, ¿puede ser? Puede ser, ¿Esos dos poderes? Es una de las fórmulas, pero lo que se hace, ojo, la experiencia, el hecho es que desde Canadá hasta Argentina, sin excepción, a los jueces los nombra el Poder Ejecutivo, con intervención del Congreso. Pero es politización de la justicia, pues. Pero lo que tenemos ahora es peor, Claro. porque es una cosa corporativa, se nombran entre ellos y nadie los puede sacar. Claudio, como tumbaron el asunto del Consejo Nacional de Magistratura en buena hora, yo escribí diciendo, eso no hay que reformarlo, hay que acabarlo, liquidarlo, terminarlo. Bueno, espero que Pero los no lo próximos hicieron. congresistas presten atención a esto que está diciendo Coqui, porque tener mucho poder es muy malo. Coqui, tenemos que cortar, el tiempo nos está ganando. Ha sido un gusto, Claudio. Quiero que la próxima, si tú tienes a bien de venir Por supuesto. a este humilde programa, Muy lindo. me contestes esa pregunta, si las Fuerzas Armadas tienen que depender solo del presidente, o sea, del Ejecutivo, y no de
los otros poderes del Estado, que hasta podría ser... Ese es el tema. Gracias, Coqui. A ti, Buenísimo. Claudio. Bendiciones. Muchísimas gracias.